Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, específicamente en el de dos nombres que resuenan con fuerza en el ámbito de las series y el corazón de muchos, Ander Erzel y Kerem Bürsin. Si eres seguidor de sus proyectos, sabes que su química en pantalla es innegable, y fuera de ella, su relación ha sido objeto de muchísima atención, especulaciones y por supuesto un sinfín de noticias. Pero hoy no venimos a hablar de su presente sentimental, ni de los rumores que los rodean ahora mismo. Hoy vamos a desenterrar un detalle que a pesar de su separación, sigue generando intriga y quizás, guarda un secreto que aún no conocemos del todo. Nos referimos nada más y nada menos que a ese icónico collar que Ander Erzel ha seguido utilizando incluso después de que su relación con Kerem Bürsin llegara a su fin. ¿Qué hay detrás de esta joya? ¿Es un simple recuerdo, una promesa rota, o hay algo más profundo que une a estos dos actores a través de este accesorio? Prepárense porque vamos a desmenuzar este tema con la lupa puesta, analizando cada detalle y especulación. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal. Con solo un clic, te unes a nuestra comunidad y no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de curiosidades, análisis y todo lo que amamos del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La historia de Ander Erzel y Kerem Bürsin es una de esas que enamoran a primera vista, o al menos a primera pantalla. Su participación en la exitosa serie Senkalkapm no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también encendió la chispa entre ellos, dando lugar a una relación que capturó la atención del público y los medios. Lo que empezó como una complicidad en el set de grabación, traspasó la ficción para convertirse en una hermosa historia de amor. Las redes sociales se llenaron de imágenes de ellos juntos, de gestos románticos, y de esa energía que solo se logra cuando dos personas conectan de verdad. Eran la pareja perfecta, la que todos admiraban y deseaban ver feliz. Sus seguidores se dividían entre quienes apoyaban incondicionalmente su relación y quienes, desde la distancia, simplemente disfrutaban de verlos construir su camino juntos. Sin embargo, como a menudo sucede en el mundo de las celebridades, las relaciones no siempre tienen un final de cuento de hadas. A pesar de la intensidad y la aparente solidez de su vínculo, Ande y Kerem anunciaron su separación, dejando a muchos de sus fanáticos sorprendidos y un poco tristes. Fue un golpe para quienes habían invertido emocionalmente en su historia. Las razones de su ruptura fueron, como suele ser el caso, un misterio envuelto en especulaciones. Algunas versiones apuntaban a diferencias irreconciliables, otras a presiones externas y otras simplemente a que el amor, a veces, se transforma. Lo cierto es que aunque decidieron seguir caminos separados en el ámbito personal, su legado artístico y el impacto que tuvieron juntos en la cultura popular turca y mundial es innegable. Pero hoy, como les adelantábamos, vamos a centrar nuestra atención en un detalle muy particular que ha persistido a lo largo del tiempo, el collar que Ander Erzel luce con frecuencia. Hablamos de ese accesorio que se ha convertido casi en una extensión de ella, y que muchos han identificado como un posible símbolo de su relación con Kerem. Este collar, que suele ser plateado y presenta un diseño sencillo pero elegante, ha sido visible en numerosas ocasiones, tanto durante su noviazgo como, sorprendentemente, después de su ruptura. Y es ahí donde reside la intriga que queremos explorar. Las redes sociales y los foros de fans se han llenado de debates y teorías sobre este collar. ¿Por qué Ande lo sigue usando? ¿Qué significado tiene para ella? Algunas de las hipótesis más populares son varias. Por un lado, está la idea de que es un regalo de Kerem, un detalle especial que ella guarda con cariño, independientemente de su estado sentimental. Tal vez representa un momento importante en sus vidas, un recuerdo de los buenos tiempos que no quiere olvidar. Es posible que para ella, sea simplemente un objeto hermoso que le gusta llevar, sin mayores implicaciones sentimentales, pero la coincidencia temporal y el origen de la pieza nos llevan a pensar en otras posibilidades. Otra teoría, quizás más romántica y que apela a la idea de que el amor verdadero deja huellas imborrables, sugiere que el collar podría ser una especie de promesa, o un símbolo de conexión que trasciende la relación física. Quizás Kerem le dio el collar en un momento particularmente significativo, un gesto que sellaba un compromiso o un sentimiento profundo. Y aunque la relación haya terminado, la esencia de ese sentimiento perdura en la joya. Esto no significaría necesariamente que estén planeando reconciliación.
liarse, sino más bien que ambos atesoran el vínculo que compartieron y que el collar es un recordatorio de ese tiempo valioso. También existe la posibilidad de que el collar tenga un significado puramente estético para Ande. A veces las celebridades tienen piezas favoritas que forman parte de su estilo personal, y este collar podría ser simplemente una de ellas. Sin embargo, dada la atención mediática que rodea a su relación con Kerem, cada detalle de su vida es analizado con lupa. Es difícil ignorar la conexión potencial, sobre todo cuando este accesorio ha sido tan visible durante y después de su noviazgo. Hemos investigado un poco y por lo que se sabe, este collar a menudo se ha asociado con la marca de joyería Atelier X. Sin embargo, la marca exacta y el origen específico de la pieza no han sido confirmados oficialmente. Esto añade una capa más de misterio. Si fuera un diseño de una marca muy conocida, podríamos buscar información sobre su significado o colecciones especiales. Pero al ser algo más discreto, aumenta la sensación de que el valor está en su conexión personal. Recordemos que en el mundo de las celebridades, los gestos, los regalos y los objetos personales adquieren un significado amplificado por la opinión pública. Un simple collar puede convertirse en un enigma digno de una novela. Los fanáticos analizan cada aparición, cada foto, tratando de descifrar los mensajes ocultos. Y en el caso de Ande y Kerem, la ruptura añadió un matiz de nostalgia y curiosidad a la interpretación de estos detalles. Podría ser que el collar represente algo más allá de su relación. Tal vez un momento de transición en la carrera de Ande, o un símbolo de empoderamiento personal que Kerem le inspiró. Es decir, no necesariamente un símbolo de amor romántico, sino de apoyo y crecimiento mutuo. Después de todo, ambos crecieron mucho como artistas y como personas durante su tiempo juntos. Lo que sí es seguro es que Ande ha sabido integrar este collar en su estilo de manera impecable. Lo usa con vestidos de gala, con atuendos casuales, y siempre le da un toque de elegancia y distinción. Esta elección de seguir portándolo, incluso después de que las cámaras ya no los capturan juntos como pareja, habla de su apego a la pieza, o a lo que ella representa. A veces las cosas más sencillas son las que guardan los secretos más profundos. Un collar, una pulsera o un anillo, pueden ser testigos silenciosos de historias de amor, de momentos compartidos, de promesas susurradas. Y cuando esas historias llegan a su fin, estos objetos se convierten en guardianes de recuerdos, en fragmentos tangibles de un pasado que, de una u otra forma, sigue vivo. Es fascinante observar cómo la vida de las celebridades, que a menudo parece tan lejana y glamurosa, está también marcada por las mismas emociones, los mismos apegos y los mismos recuerdos que todos nosotros experimentamos. La diferencia radica en que sus vidas son escrutadas por millones, y cada detalle, como este collar, se convierte en tema de conversación global. Pensando en esto, nos surge la pregunta, ¿será que Kerem también conserva algún objeto que le recuerde a Ande? Es probable que sí, todos tenemos esos tesoros personales que nos conectan con personas que fueron importantes en nuestras vidas. Lo que diferencia a este collar es su visibilidad pública, su persistencia en la vida de Ande Erçel, convirtiéndose así en un foco de interés para sus seguidores. En resumen, hemos explorado el fascinante enigma del collar que Ande Erçel ha continuado usando después de su ruptura con Kerem Bürsin. Hemos analizado diversas teorías, desde un simple recuerdo de tiempos felices hasta un símbolo de un amor o una promesa que trasciende la relación. Si bien no tenemos una respuesta definitiva, la persistencia de este accesorio en la vida de Ande solo alimenta la intriga y nos recuerda cómo los objetos pueden atesorar significados muy profundos y personales, especialmente en el complejo mundo de las celebridades. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y, sobre todo, intrigante. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea el verdadero secreto detrás de este collar? ¿Es un simple recuerdo, un símbolo de amistad, o quizás algo más íntimo? Dejen sus teorías y comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones y análisis del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.